Me da gusto saludarle una vez más, me da gusto verle. Pues como puede usted estar observando aquí, ¿verdad? Hoy vamos a celebrar nuestra Santa Cena. Es un día muy especial, mis hermanos. Esta celebración debe de ser y es un día muy especial, ¿verdad? Mire, yo estoy contento no solamente de verle, sino también de que es la segunda vez que vamos a celebrar, a tener esta celebración como iglesia, como hermanos, con respecto a la Cena del Señor. Así que pues vamos a dar inicio con nuestro tema, mis hermanos. Si usted tiene ahí su Biblia, al principio leíamos el libro de los Hechos. Abra por favor el libro de los Hechos. Yo les pido de favor un poco de paciencia. Yo sé que los niños a veces son inquietos, ¿verdad? Pero es necesario que también estén las familias reunidas y ahorita les vamos a explicar el porqué, ¿verdad? Del por qué están todos aquí reunidos. Hechos 2:36, ¿lo tiene? Hechos 2:36. ¿Sí lo tiene ya? Vamos a leerlo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, a ver digan, para mí, a ver digan todos, para mí, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí debemos de notar algo, mis hermanos, que dice algo que dice que es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Sí lo está viendo ahí? Es por eso que hoy, mis hermanos, como le decía, hoy todos estamos aquí. Por esa razón nadie se fue a sus salones, porque es para nosotros y para nuestros hijos, porque ellos desde pequeños aprenden lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y ellos hoy van a aprender, aunque no, los niños no toman la Santa Cena, sino que solamente aquellos niños que tienen la conciencia entre el bien y el mal, entre que ya saben y reconocen lo que Jesús hizo por ellos en la cruz, ¿verdad? Solamente un niño que tiene ese entendimiento puede tomar la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, fíjese el versículo 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, y la versión, la Nueva Traducción Viviente, el versículo último que leímos, el 42, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y entre ellas la cena del Señor y la oración. Y la versión traducción lenguaje actual lo dice todavía más claro. Dice: y decidieron vivir como una gran familia. Y aquí hay una gran familia, ¿sí o no? Hay una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde ya por tu presencia entre nosotros. Nos hemos regocijado en tu presencia, te hemos adorado, te hemos exaltado con todo el corazón. Y ahora disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Queremos recibirla con entendimiento, queremos abrir nuestros oídos, queremos abrir nuestro corazón, porque sabemos, Padre, que tú sembrarás esa semilla en nuestro corazón. Y este corazón es esa buena tierra en donde caerá tu semilla y dará en su tiempo fruto al 100 por 1. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía
Y gracias, Señor, porque tú hablas siempre a los corazones de cada uno de nosotros. Y que en esta mañana, en esta tarde ya, no sea la excepción, Señor. Que tú hables a nuestro corazón y nos reveles y nos muestres lo que tú hoy nos quieres enseñar a través de esta enseñanza. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bíblicamente, mis hermanos, bíblicamente no hay instrucciones detalladas ni específicas de cada qué tiempo debemos de celebrar la Santa Cena. ¿Verdad que no dice en la palabra qué tiempo tenemos que, o cada qué tiempo tenemos que celebrarlo? No lo dice. Hay algunos que lo celebran cada 8 días, hay algunos que cada mes, pero está bien, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias? Tampoco dice bajo qué circunstancias y qué orden tenemos que seguir. Tampoco lo dice. Realmente lo que vemos nosotros del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, mis hermanos, y de Pablo, ¿verdad? Lo que vemos, lo que explica a la iglesia de los Corintios es un procedimiento, pero tampoco es muy detallado, ¿verdad? Ese procedimiento. Pablo simplemente explica y les dice que él va a darles lo que él mismo ha recibido, dice Pablo, ¿verdad? En las Escrituras, y lo vamos a ver ahorita. Es por eso que hoy no hay una intensidad de frecuencia de cada cuando tenemos que celebrarlo, ¿sí? Lo que el Señor dice es que nos mantengamos celebrando la cena del Señor, que nos mantengamos celebrando la cena del Señor. No habla de tiempos, pero dice que lo debemos de hacer, ¿verdad que sí? Y esta, mis hermanos, no es una ceremonia más, porque lo que hizo Jesús, mis hermanos, fue algo especial. ¿Cuántos lo creen? Fue algo especial, porque cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, Él dijo: no saben cuánto he deseado hacer esto con ustedes. Mire, Jesús había tenido muchas cenas con sus discípulos. Había celebrado la Pascua 2 años con ellos. Pero esta última cena, Él la deseaba, ¿verdad? Hacerla con sus discípulos. No tenía nada que ver entonces con las otras cenas, como le decía, ¿verdad? Porque Él había tenido todas esas cenas con ellos. Pero esta cena, mis hermanos, era especial. Como hoy tiene que serlo para nosotros. Tiene que ser especial. Él dijo: no saben cuánto he deseado hacer esto con ustedes. Entonces nosotros, mis hermanos, como iglesia, entendemos la misma intención de respeto, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo con respeto, mis hermanos. Y también tenemos que darle la importancia que tiene la Santa Cena. Es por eso que no lo hacemos ni cada semana, no lo hacemos ni cada mes. Que cada vez que hagamos esto, mis hermanos, sea algo especial. Que cada vez que celebremos la Santa Cena sea algo especial. Como cuando un hijo tuyo se casa, ¿no? Y es algo especial. O cuando una hija se casa, ¿no? O cuando nace un hijo o una hija tuya o tuyo. Es algo especial, ¿sí o no? Y se celebra, ¿no? Lo celebran cada año el cumpleaños porque nació uno de mis hijos, ¿no? Es algo especial. Y eso debe de ser algo especial, mis hermanos, lo que Jesús hizo por nosotros. Esto es, mis hermanos, esto especial es traer a recuerdo, vivir ese momento en el que Jesucristo partía su cuerpo y derramaba su sangre. Y nosotros, mis hermanos, identificarnos con Él y vivir el momento. ¿Sí? Debemos de identificarnos como iglesia con Jesucristo y su sacrificio, porque eso es algo especial, mis hermanos. No es algo común. ¿Cuántos dicen amén? Algunos por ahí preguntaban: oiga, ¿aquí se celebra la cena del Señor? Sí, sí la celebramos. Van a celebrar, ¿verdad? Decían algunos. Digo, ya mero la vamos a celebrar, ¿verdad? Entonces, pero esto no debe de ser algo común, mis hermanos, ¿sí? Algo que hacemos normalmente, algo como que, sí, la cena del Señor. Sino que cuando lo hagamos de manera especial, que realmente traiga a mi memoria lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Eso debe de ser
la celebración de esa manera. Y Dios, que tiene en control todo, hoy precisamente, mis hermanos, tocamos esto, ¿sí? Y esto es lo que, pues de alguna manera deseábamos, ¿verdad? Hacer, que no fuera algo que nosotros hiciéramos por simple costumbre, sino que fuera algo que Dios nos guiara, mis hermanos. Y así es como está sucediendo. El Señor así es como nos guió a hacerlo hoy, de esa manera especial. Y más aún que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Estamos festejando, celebrando lo que Él hizo en la cruz. Toda esta semana, es más, hasta algunos se fueron de vacaciones. ¿Sí o no? ¿Sí los disfrutaron las vacaciones, mis hermanos? Me da gusto que las hayan disfrutado, de verdad. Entonces, tenemos que entender qué es la cena del Señor. Eso lo tenemos que entender, ¿sí? Dejemos entonces que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos instruya, nos enseñe y nos guíe a lo que Dios quiere hacer. Amén. ¿Usted se va a dejar? Así que pongamos muchísima atención a la enseñanza de hoy y no se vaya a distraer, por favor. Yo sé que los niños de repente se pueden poner inquietos, pero no les vaya a meter un pellizco tampoco. Pero pongamos atención a esto, ¿sí? No se vaya a distraer. No podemos, mis hermanos, hacer la celebración de la Santa Cena sin antes explicar qué es la Santa Cena. Esta explicación es para eliminar, mis hermanos, todas esas falsas creencias y costumbres que tenemos. Debemos entender lo que significa y hacerlo y participar como iglesia. Amén. Entonces vayamos de lleno, mis hermanos, a nuestro tema. Disponga su corazón para recibir la enseñanza. Vaya buscando, por favor, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27. Y este, mis hermanos, es nuestro texto donde Pablo da la explicación a la iglesia de Corinto, ¿sí? Y tomaré algunos pasajes en el orden de importancia y no como están ahí, sino en orden de importancia los voy a tomar, ¿sí? Dios, mis hermanos, nos va a enseñar de que a pesar de que hoy hay instrucciones de cómo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Dios nos va a enseñar que no hay, instrucciones de cómo hacerlo. Lo que el Señor sí nos dice es la actitud, digan todos actitud, con la actitud con la que debemos hacerlo. Lo que Dios nos enseña es la actitud con la que debemos de celebrar la cena del Señor. No nos dice cada qué tiempo, pero sí nos dice qué actitud debemos de tomar para celebrar la cena del Señor. Entonces, detalla la actitud con la que debemos de hacerlo, pero principalmente nos detalla la actitud que no debemos tener. Y vea el versículo 27 de primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado. Repita, culpable, repita esa palabra. Culpable. Será culpado. ¿De qué será culpado? Del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuántos quieren ser culpados de esto, mis hermanos? No, ¿verdad? Nadie queremos ser culpados de esto. Siguiente pregunta, mis hermanos. ¿Quién ha sido culpable del cuerpo y la sangre de Jesucristo? ¿Quién? La pregunta es en base a lo que vamos a estudiar de la cena del Señor, mis hermanos. No en base a nuestro pecado, porque si lo hacemos de forma indigna, automáticamente me hago culpable. Y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Miren, no culpable de mis pecados y por la redención, ¿verdad? Sino culpable de hacerlo indignamente. Y estas, mis hermanos, son dos cosas totalmente diferentes que vamos a ir explicando. Aquí hay una grave advertencia y es con la palabra indignamente. Repita, indignamente. Indignamente. ¿Se ha indignado usted alguna vez en su vida? ¿Se ha indignado? ¿Se ha sentido indignado? ¿O ha presenciado algún suceso indignante? Sí, ¿verdad? Claro que sí.
¿Cómo definimos esa palabra? Indigno. ¿Cómo la definimos? Mira, esta palabra indigno viene de una palabra griega que es anaxios. Es la palabra griega, anaxios, que significa dar a alguien o a algo menor respeto del que merece por sus méritos. Eso significa esto. Se lo repito. Significa esta palabra indigno, significa dar a alguien o a algo menor respeto del que merece por sus méritos. ¿Sí? Cuando alguien logra algo por su fuerza o poder, recibe un mérito por la acción que comete, ¿verdad? Pero si yo le doy menos honor del que merece por la acción que hizo, Pablo dice que eso es indigno. ¿Hasta aquí estamos siendo claros, mis hermanos? Si yo trato a alguien menos por debajo del respeto que merece por lo que ha hecho, yo lo estoy tratando de forma indigna, ¿verdad? Sí, hasta aquí estamos entendiendo, ¿verdad? Mire, Dios nos enseña entonces que algo importante que Él quiere de nosotros en la celebración de la cena del Señor, mis hermanos, es que no lo hagamos indignamente. ¿Sí? Es decir, que no le demos el respeto y la importancia por debajo de lo que son sus méritos, ¿sí? De lo que se merece esta celebración, sino que lo hagamos de acuerdo a los méritos que esto significa, ¿sí? A pesar de que comemos pan y tomamos jugo de uva, que son pues elementos comunes y corrientes, estos elementos que tenemos aquí adelante, ¿verdad? El jugo de uva, tenemos el pan, son pues elementos comunes, son elementos comunes y corrientes que no tienen nada de especial, ¿verdad? Pero Pablo, mis hermanos, nos enseña, ¿verdad?, que cuando esos elementos se mezclan con la celebración de la cena del Señor, en conmemoración de lo que Jesucristo hizo, ese pan y ese jugo que ustedes ven aquí toman una importancia superior, ¿sí? Y nosotros tenemos que verlos no como simple pan, no como simple jugo, sino que tenemos que darle la importancia, mis hermanos, merecida al cuerpo de Cristo que nos salva y a la sangre de Jesucristo que nos limpia. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco digo, mis hermanos, que se conviertan en algo, ¿verdad? No, estamos hablando de un símbolo nada más, de la conmemoración de algo que ha sucedido, de algo que sucedió. Es la conmemoración, es el recuerdo de algo que sucedió, ¿sí? Y al comer y al tomar, yo estoy recordando, estoy trayendo a memoria, estoy trayendo a mi vida lo que Jesucristo hizo por mí. Y eso, mis hermanos, le da una importancia mucho más alta, ¿sí o no? Su significado, mis hermanos, a pesar de que incluye elementos comunes y corrientes, el significado original no es ni común ni mucho menos corriente. ¿Cuántos dicen amén? El significado es algo especial. Mire, la forma más indigna de celebrar la cena del Señor es considerar los elementos que yo voy a comer y a tomar, es considerarlos como si fuera algo normal. Eso es tomarlo de una manera indigna. Como que, es un jugo de naranja, sí, del logo de la marca más chafa, ¿no? Del cereal no sé qué. No, si lo tomamos así, eso es tomarlo de una manera indigna, ¿sí? Eso es celebrar de primera mano la cena, la cena del Señor indignamente, de primera mano. Entonces, si pensamos en ese principio, todas las otras veces que lo hemos celebrado, muchas de ellas lo hemos hecho de forma indigna, ¿sí? Y a veces no es provocado por la iglesia, sino por los líderes que lo hacen de manera insignificante. Luego te dicen, no, saben que, a ver, pasen hermanos allí, pasen en el pan, pasen el vino, den sus diezmos, ya tómanle y ya. Así nomás, sin recordar y sin meditar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es de una manera indigna.
Nosotros los pastores, mis hermanos, tenemos que transmitir a ustedes la importancia de lo que estamos haciendo y que ustedes lo transmitan también a sus hijos. Eso es lo que Pedro dice en Hechos 2. Esto va para vosotros, dice, ¿verdad? Si lo leímos. Esto es para vosotros y para vuestros hijos. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo, mis hermanos, Él es quien agrega el símbolo representativo a cada elemento. No es que los pastores lo hayan inventado, ¿verdad? Es que se me ocurrió. No, se me ocurrió pues que el pan sea la carne y que el vino sea la sangre. No, mis hermanos, nosotros no lo inventamos. Jesucristo mismo fue quien estipuló la forma en cómo debíamos de recordar su sacrificio. Amén. Vaya por favor a Lucas, si no me cree. Vaya a Lucas 22, versículo 19. Y si usted observa, el título desde el versículo 7 dice ahí algo. Lucas 22, desde el versículo 7 vamos a ver el título nada más, pero vamos a leer el 19. ¿Qué dice ahí en el Lucas 22, 7, en el de título? ¿Qué dice? No le escucho. Institución de la cena del Señor. ¿Qué significa la palabra institución? ¿Qué significa esta palabra? Institución significa diseñar, significa establecer por primera vez algo que yo quiero que se repita muchas veces. Eso es instituir, eso es institución. Se lo repito, institución significa diseñar o establecer por primera vez algo que yo quiero que se repita muchas veces. Eso es instituir. Y vea lo que dice Lucas 22, 19. Dice: y tomó. ¿Quién tomó? Jesús. Jesús tomó el pan y dio gracias y lo repartió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo. Eso lo dijo Jesús porque no se le ocurrió, mis hermanos. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? No se le ocurrió a Pedro, no se le ocurrió a Juan, mucho menos a Judas. Esto lo instituyó ¿quién? Jesús, Jesucristo. Él dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, quiero que ponga mucha atención a dos palabras que se repiten en estos dos versículos que acabamos de leer, ¿sí? Cuando habla de pan y cuando habla de sangre, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra que se repite? Se repite la palabra vosotros. ¿Sí lo está viendo ahí? En los dos versículos se repite esta palabra, vosotros. Que por vosotros es dado, hablando del pan, y que por vosotros se derrama, hablando del vino. Y Jesús dice que el pan representa su cuerpo, ¿verdad? Y que el jugo que vamos a tomar representa su sangre. Jesús, mis hermanos, no estaba convirtiendo literalmente el pan en su cuerpo y el jugo en su sangre. Él no estaba haciendo eso, mis hermanos, ¿sí? Esto lo enseña la iglesia tradicional, que la oblea que ellos toman es literalmente el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Pero Jesús no enseña eso. Si usted lo está viendo, Jesús nunca enseña esto. Nos está transmitiendo Jesús, mis hermanos, un símbolo. Haced esto en memoria, en recordatorio de mí, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros recordamos, traemos a memoria, recordamos lo que Jesús hizo y atribuimos a los dos elementos el significado que Jesús mismo estableció. Amén. Mire, en el mundo ha habido muchas personas valiosas que han hecho algo por la humanidad, ¿sí o no? Ha habido personas,
hombres, mujeres valiosos que han hecho cosas valiosas por la humanidad, cosas valiosas por su nación, por su gente. En Estados Unidos tiene gente importante que ha hecho algo por esta nación. Hasta celebran, ¿verdad? A los cuales como nación los recuerdan por lo que hicieron. Por ejemplo está George Washington. ¿Cuántos conocen a George Washington? ¿Saben quién es George Washington? Hasta están en todos los billetes, ¿verdad? De dólar. Están las monedas de 25 centavos. Ni modo que no sepa quién es George Washington. Él fue el primer presidente de los Estados Unidos, mis hermanos, ¿sí? Mejor conocido como el padre de la patria. Así se le conoce aquí en Estados Unidos, a George Washington, como el padre de la patria. Cuando celebran el natalicio de George Washington, que es el 22 de febrero, fíjese, 22 de febrero, es un poco de historia, hermanos, aquí. Se suspenden las actividades en las escuelas y todos los niños se ponen bien contentos, ¿verdad? El día del President Day, ¿sí o no? El día de los presidentes, ¿verdad? Todos se suspenden las clases, y en los trabajos de gobierno también, y en algunos trabajos también, en el mío no, yo sigo trabajando, no sé por qué. Le digo, oiga, no, ¿va a haber trabajo mañana? Sí, ¿por qué no? Pues no es día oficial. Caray, ok, está bien. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se suspenden las clases? ¿Por qué se suspenden y por qué se celebran el día del presidente a George Washington? ¿Por qué, mis hermanos? Porque están trayendo a memoria que nació George Washington, y él no es cualquier personaje, ¿verdad que no? No es cualquier personaje. Si observamos, el mundo es quien elige a quién celebrar. El mundo elige a quién celebrar. Es decir, el mundo evalúa, pone los parámetros de lo que una persona puede o debe hacer para convertirse en alguien valioso. ¿Sí? El mundo pone eso. Entonces, el mismo mundo, mis hermanos, determina los parámetros, juzga a todas las personas y rescata a algunos pocos, los cuales son dignos de ser recordados y conmemorar tanto su nacimiento, su obra y su muerte. Eso lo hace el mundo, ¿sí? Pero aquí, mis hermanos, lo que estamos leyendo es totalmente diferente, ¿sí? Porque aquí en la palabra, Jesucristo nunca espera de nosotros que le conmemoremos algo, sino que Él mismo ordena que se haga así. Él lo está ordenando, mis hermanos. Él no espera, Él ordena. ¿Sí estamos hasta aquí claros? Y eso, mis hermanos, nunca ha sucedido en la historia, ¿sí? Cuando George Washington fue presidente de Estados Unidos, él no dijo, cuando yo muera, quiero que todos celebren mi nacimiento. ¿Verdad que él nunca dijo eso? Él nunca dijo eso. Sin embargo, Jesús sí dijo, mis hermanos, yo quiero que hagan esto en memoria de mí. ¿Se fija la diferencia? ¿Será acaso Jesucristo un personaje más importante que cualquier persona sobre la tierra? Amén. La respuesta es sí, amén. Es más importante que cualquier personaje en la tierra. ¿Quién se podría atrever a decir algo semejante como lo que dijo Jesucristo? ¿Quién? Nadie. Solo Jesús. Él establece el acuerdo a su importancia, lo que debemos de hacer. Jesús mismo pide que su obra sea recordada y mantenida por medio de la celebración de la cena del Señor. Amén. Aun cuando ni siquiera los discípulos entendían lo que estaba sucediendo, aún así el Señor se los instituyó. Sí. De manera que ese pan y ese jugo, mis hermanos, que ven aquí enfrente de mí, ¿verdad? Ustedes hagan esto, dijo Jesús, pero van a recordar lo que yo hice por vosotros. No van a tener en su mente otras cosas. No van a celebrar a otras personas. No van a tener en su mente y corazón algo más, sino lo único que van a tener en su mente y en su corazón es el recuerdo de la obra que yo hice por ustedes. Eso es lo que debemos de tener aquí y aquí. Lo que Jesús hizo
por nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, desde ahora, lo único que tiene que estar en mi mente y en mi corazón es el recuerdo de la obra restauradora y perdonadora de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No debe de haber otra cosa en nuestra mente, porque Jesucristo dijo: haced esto, ¿qué? En memoria de mí. Hay quien dice que una persona que está en pecado, llámese como se llame ese pecado, que una persona que está que es indisciplinada, una persona que no se ha bautizado, hay quienes dicen que es una persona que no puede celebrar la cena del Señor. Hay quienes dicen eso. Pero yo le preguntaría a usted hoy en esta mañana, usando el sentido común y de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, ¿dice eso en las Escrituras? ¿Dice eso en las Escrituras? ¿Que alguien que no se ha bautizado no puede celebrar? ¿Alguien que está en pecado no puede celebrar? Porque mire, pecadores somos todos, ¿sí o no? Levante la mano el que no es pecador y al final me espera para que me diga cómo le hizo. Todos somos pecadores. Si así fuera, entonces ninguno podríamos celebrar la cena del Señor, mis hermanos. Pero eso sí, no somos practicantes del pecado. Somos pecadores, pero ya no practicamos el pecado. Nuestros miembros, nuestra naturaleza carnal radica el pecado. Porque mismo David decía: ¡ay de mí! No, Pablo, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que hago no lo quiero hacer, ¿verdad? Pero la diferencia es que debemos de arrepentirnos de esos pecados. ¿Sí? ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Entonces, los que estáis en pecados, no dice eso, ¿verdad? No la pueden celebrar. No dice eso Jesús, ¿verdad? Mira, los que están en pecados no la pueden celebrar. Eso no dice, ¿verdad? Imagínense, ¿no? Judas celebró la cena del Señor. Él la celebró. Tú puedes celebrar la cena del Señor también, pero ahorita vamos a explicar cómo es esto. O Jesús le dijo a Judas: sale un momento mientras celebramos la cena y luego ya entras. ¿Verdad que no? Él estaba allí, y cuando partió el pan y lo dio, también lo dio en la mano de Judas, mis hermanos. Solo que Judas celebró la cena indignamente, porque él no se estaba arrepintiendo de su pecado, de lo que él ya tenía en mente hacer. No se había arrepentido, y aún así él comió del pan y tomó del vino. Fue el único que tomó la cena del Señor indignamente. ¿Sí? Y aquí que dice Jesús: el que parte el pan conmigo me va a entregar, y dice la Escritura que también le dio a él, ¿verdad? Entonces Judas comió el pan como símbolo de su carne y el vino como símbolo de su sangre, pero lo comió indignamente. Entonces, ¿lo puede hacer? ¿Sí o no? ¿Puede celebrar la Santa Cena usted? ¿Sí o no? Sí. Ahora, si tú estás en pecado, en indisciplina, y no te has bautizado, ¿eso es un impedimento para que lo hagas? No, no es un impedimento para que lo hagas. ¿Sí? Sí, no, sí, porque creo como que se quedó como dudando. Si no, me regreso al principio de la enseñanza. Mire, va de nuevo la pregunta: ¿es un impedimento para que yo lo haga si soy un pecador, si no me he bautizado, o si soy un indisciplinado? ¿Es un impedimento para que yo tome la cena del Señor, de acuerdo a lo que ya hemos leído? No, no es un impedimento. Si yo lo hago, ¿eso significa que lo estoy haciendo indignamente? No tiene que ver con eso, mis hermanos, ¿sí? Mire, si usted está en indisciplina y no se ha arrepentido, si usted está en murmuración y no se ha arrepentido, si usted tiene un conflicto, un pleito con alguien que no ha pedido perdón y no se ha arrepentido, ahí, si usted toma la cena del Señor, puede ser indignamente. Por eso ahorita esta enseñanza es para meditar, para pensar, para arrepentirnos, ponernos a cuentas con el Señor, para entonces sí
poder. Con mayor razón, si tú dices, no, es que yo estoy indigno, no, pues con mayor razón, tienes que tomar la cena del Señor. Porque estás demostrando que estás arrepintiéndote de tus pecados. ¿Hasta aquí estoy siendo claro, mis hermanos? Entonces es muy importante, mis hermanos, que quede bien claro esto, que la celebración de la cena del Señor no tiene nada que ver conmigo, pero tiene todo que ver con Dios, tiene todo que ver con Jesús, ¿sí? No tiene que ver con mis requisitos o mis méritos, sino que tiene que ver con los méritos de ¿quién, mis hermanos? De Cristo, de Jesús. Nosotros no tenemos nada que ver con esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente celebramos y recordamos lo que yo hice, ¿no? Celebramos y recordamos lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que, mis hermanos, no se trata de mí. Es que yo no, es que yo estoy así. Es que no se trata de ti, hermano. Se trata del Señor, de celebrar la cena, de lo que Él hizo. De eso se trata, porque es su sangre y es su carne lo que vamos a darle símbolo aquí. ¿Sí estoy siendo claro, mis hermanos? Entonces, por una vez en tu vida, hazte a un lado tú y no pienses en nosotros, ¿sí? No dejemos de pensar en nosotros. Pensemos solamente en Él, en Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos? Es que no estoy seguro, es que mi pecado, es que no pienses en ti, piensa en lo que Él hizo. Amén. Que es precisamente lo que Jesús nos está llevando a hacer. ¿Sí o no? Jesucristo quería que Judas se arrepintiera, pero él no se arrepintió. Por eso la tomó indignamente, porque no se arrepintió. ¿Sí? Lucas 22:21. Jesucristo mismo dijo, mis hermanos, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Tal vez hoy, mis hermanos, la persona que sea culpable de entregar al Señor también esté aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Y eso será impedimento para que pueda celebrar la cena del Señor? No, no. ¿Sí? A muchos de nosotros nos enseñaron que hay ciertos impedimentos o requisitos que tenemos que cumplir para celebrar la cena del Señor. Pero no tiene nada que ver, mis hermanos, con nosotros, conmigo, contigo. Tiene que ver con Jesús, con sus méritos. No con lo que yo haga o deje de hacer, sino con lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ponga mucha atención en esto. Aquí hay muchos jovencitos, ¿verdad? Y jovencitas. Y tú como papá tienes que discernir en tus hijos con honestidad delante de Dios si tus hijos son capaces espiritualmente de entender lo que Jesús hizo por ellos, ¿sí? No solo porque les realices la pregunta y les digas, ¿qué hizo Jesucristo por ti? Y te conteste, Él me salvó. Ah, bueno, ya, entonces sí, ¿verdad? No solo eso, mis hermanos, no es así. Porque esto se lo puedes enseñar también a un loro, ¿no? A un periquito. Le puedes enseñar a ellos y les puedes enseñar a que repita, ¿verdad? De la misma manera. ¿Qué fue lo que hizo Jesús por ti? Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó, ¿verdad? Él también te puede contestar, un loro. Nosotros como papás, mis hermanos, debemos de identificar si realmente Jesucristo ha hecho la redención en su vida y haya transformado su corazón. Entonces ese niño puede también celebrar la cena del Señor. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque precisamente se trata de un recordatorio de lo que Jesucristo hizo por mí, por ti, por ti y por ti. Y porque se está durmiendo también. Amén. Entonces, pero si ese niño, mis hermanos, no alcanza a entender lo que Jesús hizo por él,
de nada sirve que ese niño celebre la cena del Señor. No porque sea un requisito, sino porque Jesús nos dice que tenemos que entender, digan todos entender, tenemos que entender lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos aquí lo entienden? Levante su mano todos los que entienden lo que Jesús hizo por ustedes. ¿Sí? Entonces, si usted lo entiende, puede celebrar la cena del Señor. A ver, los niños, ¿cuántos entienden lo que Jesús hizo por nosotros? Jóvenes, ¿cuántos entienden lo que Jesús hizo por nosotros? 1, 2, 3, 4. Si tú, joven, entiendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz, puedes celebrar la cena del Señor. Amén. Porque dijo Jesús: haced esto en memoria de mí. ¿Todo claro hasta aquí, mis hermanos? El centro de la importancia de la celebración no soy yo, no eres tú, ¿verdad? Es Jesucristo. Él es el centro de la importancia de la celebración. No tiene que ver con mi santidad, ni tiene que ver con mi libertad, ni tiene que ver con mi fidelidad o con mi amor. La cena del Señor se trata de Jesucristo, solamente de Él, del significado de su obra por nosotros. Amén. Entonces, indignamente no tiene nada que ver con mi pecado. ¿Sí? Porque pues todos somos pecadores. No tiene que ver conmigo, sino con la actitud con la cual yo lo hago. Yo le hago una pregunta: ¿cuál es esa actitud que me pueda hacer culpable de celebrar esta cena de forma indigna? ¿Cuál? La palabra indigna, anaxios, no solo se refiere a dar menos importancia a alguien de acuerdo a sus méritos, sino que también se refiere a hacerlo con una actitud no adecuada. ¿Sí? Hacer la cena del Señor con una actitud no adecuada. ¿Sí? Entonces, si Pablo estaba enseñando esto a los corintios y da la advertencia de hacerlo indignamente, la pregunta sería: ¿cuál era entonces la actitud de los corintios? ¿Cuál? Esta sería la forma más fácil de poder saberlo, ¿no lo cree? Porque es una carta escrita a los corintios. Por lo tanto, deberíamos de preguntarnos cuál era realmente la actitud de los corintios que nosotros no debemos de imitar. ¿Cuál era la actitud de los corintios? Vayamos entonces a la primera carta a los corintios, en el capítulo 11, verso 1. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cuál era esa actitud indigna que hacía que ellos tomaran la cena de una manera indigna. ¿Sí? ¿Hasta aquí está todo claro, mis hermanos? No está confundido, ¿verdad? Si no, al final le aclaro. Primera de Corintios 11, verso 1. ¿Lo tiene? Para ver el contexto sobre esta enseñanza y quizá cambie nuestra percepción acerca de los corintios, ¿no lo cree? Vea, Primera de Corintios 11, 1. ¿Qué les dice Pablo a los corintios? Sed que imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y luego les dice Pablo: os alabo, hermanos, os alabo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Pablo les decía a los corintios: les reconozco, realmente estoy asombrado. Ustedes merecen el mérito, hermanos. ¿Por qué? Y ahí dice: os alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como las entregué. O sea que estos corintios, para seguir las instrucciones, no eran cabezones. O sea, sí seguían al pie de la letra lo que Pablo les había dicho, las instrucciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos sabían esto de los corintios, mis hermanos? ¿Cuántos sabían esto de los corintios? Que seguían al pie de la letra lo que Pablo les decía, seguían las indicaciones. ¿Cuántos sabían de esto de los corintios? No, ¿verdad? Nada más sabían que eran unos glotones y que había una mujer ahí que se metió con su hijastro y puras cosas feas, ¿no? ¿Sí o no? Pero eso no lo sabían. Pablo les dice: sean imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Y en el versículo siguiente les dice: yo les reconozco que han obedecido todo lo que yo les he dicho.
¿Y a qué se está refiriendo Pablo, mis hermanos? A que fueran sus imitadores, ¿verdad? Ahora, es muy importante, mis hermanos, entender que nosotros consideramos a los corintios como la peor iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuántos consideran a la iglesia de Corintios como la peor iglesia del Nuevo Testamento? Mire, yo no he visto ninguna iglesia que se llame Iglesia Corintios, ¿verdad que no? Porque luego van a decir, ay no, ahí en la iglesia Corintios, no, han de ser bien pecadores, bien murmuradores. No, yo creo que hasta ahí se han de estar metiéndonos con otros y no. Nadie se llama así, ¿verdad? Corintios. Todos que Betel, no, que Shalom. ¿Y qué otros nombres le ponen a las iglesias? Benecer. Y todos esos nombres, ¿no? Que les ponen, ¿no? Pero nadie le pone Corintios, ¿verdad? Nadie. Luego, pues la iglesia de los Corintios, pues ahí va de la mano con la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Pero sin embargo, según lo que Pablo dice, la iglesia de los Corintios era la mejor de todas. Eso es lo que dice Pablo. ¿Cuántos lo creen así? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como las entregué. Y eso significa que ellos estaban haciendo al pie de la letra, mis hermanos, lo que Pablo les había enseñado, ¿verdad? Pablo está reconociendo a ellos su fidelidad y su permanencia en las instrucciones. ¿Quién quiere ser como los corintios? Levante su mano. No, nadie, ¿verdad? No es que los corintios son, no, dicen algunos, no, es que los corintios son bien carnales, yo no quiero ser como ellos. Y tú eres bien corintio y deberían de apodarte el corintio. Algunos dicen, ¿no? Por ahí. Si ustedes se fijan, mis hermanos, ¿verdad? Hay iglesias que no se llaman así. Pero sin embargo, Pablo reconoció él mismo a la iglesia y es la única iglesia a la cual Pablo reconoció. ¿Sí? En ninguna otra iglesia del Nuevo Testamento Pablo les reconoció tal cosa, ni siquiera a los de Berea. Qué interesante, ¿no lo creen? Usted chéquelo y verá que no, Pablo no le reconoció a ninguna otra iglesia lo que le reconoció a los corintios. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué hacían tantas cosas estos corintios? Los corintios era una iglesia muy obediente, pero también era una iglesia que actuaba en muchas ocasiones por ignorancia. ¿Por qué? Porque todos los pecados que cometieron los corintios no fue porque fueran malas personas, sino porque eran ignorantes. Por eso, ¿cuántos ignorantes hay aquí? Ignoramos muchas cosas, ¿sí o no? Y cometemos errores, y muchos de estos errores son por ignorancia, pero esto no nos libera de la culpabilidad, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú vas en un automóvil y te pasas la luz en rojo y te para una patrulla, te va a decir, oiga, usted se pasó una luz en rojo y eso es infracción. Ay, oficiales que no sabía. Pues para que aprenda y que ahora sí sepa que eso es infracción, ahí le va su multa, ¿verdad? No lo liberó de la culpa, en la ignorancia. ¿Sí? Los corintios, mis hermanos, era una iglesia muy obediente a lo que Pablo les decía. Ellos usaban sus dones muy en la carne, pero cuando Pablo les llama la atención, ¿qué hicieron? Cambiaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, mire, ellos cuando iban a celebrar la cena del Señor, pues cada quien llevaba su platillo, ¿verdad? Algunos eran que tenían mayor poder adquisitivo que otros y pues llevaban los mejores platos y decían, no voy a compartir hasta que ya sea de toda la celebración y yo como rápido para no compartirla a nadie, porque me costó, yo traje la comida. El que no trajo nada, pues ni modo, se lo pierde. Así eran los corintios. Y luego algunos traían sus botellas escondidas, ¿verdad? Para que cuando tomaban vino, ellos sacaban las botellas y acá se emborrachaban. Y por eso Pablo les llama la atención y les dice todo esto, ¿verdad? Muchos creyentes, mis hermanos, no pueden decir eso, ¿verdad? Hacemos las cosas mal, pero a veces, aunque se nos exhorte a cambiar, no lo hacemos. Corintio, mis hermanos, era una iglesia
que cometía muchos errores, pero cuando era exhortada a cambiar, al momento, esta iglesia de Corintio cambiaba. A mí me gustaría ser un pastor de una iglesia similar a los corintios, ¿no? Con muchos errores, sí, pero no hay una iglesia, porque no hay una iglesia perfecta, ¿verdad que no? Pero en cuanto sea exhortada a la persona de su pecado, que esta persona se arrepienta de inmediato. Amén. Y eso es lo que hacían exactamente los corintios, mis hermanos. Pablo alaba que ellos sean obedientes, pero ¿qué dice el versículo 17? Vaya por favor al versículo 17 del capítulo 11. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Bueno, primero los alababa de una cosa, pero ahora no los alabo de esto, ¿verdad? En eso sí, pero en esto que están haciendo, yo no les reconozco, porque no es nada bueno. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué continúa diciendo el versículo 17? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. A ver, repitan todos: divisiones. Una vez más, divisiones. ¿Y qué es lo que Pablo resalta que los corintios estaban haciendo mal? Que se estaban dividiendo. Eso es lo que Pablo resalta, lo que estaban haciendo mal los corintios, que se estaban dividiendo. Y dice Pablo, y en parte lo creo. Y dice que en parte, como alguien que duda, pero dice, es cierto, tenemos una naturaleza caída, que podemos resbalarnos y caer. Pero la cosa es no quedarte ahí, sino levantarte. Una cosa es resbalarte en el lodo y otra cosa es revolcarte en el lodo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad que sí, mis hermanos? ¿Cuál era el error entonces de los corintios dentro de sus reuniones? Que había ¿qué? Divisiones. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que habla Pablo de tomar la cena del Señor indignamente? ¿Cuál es el contexto? División. La división. De eso está hablando. ¿Hasta aquí todo claro, mis hermanos? Si hay división en el cuerpo de Cristo, estamos tomando la cena del Señor indignamente. Y mire, división no solamente se habla entre hermanos de la iglesia, porque también hay división entre las familias, entre padres e hijos, entre hijos y padres. También hay división. ¿Sí? Así que tenemos que ponernos a cuentas, meditar en lo que el Señor nos está hablando y ponernos a cuentas ahí, reflexionar, ponernos a cuentas en el Señor y luego después ir, tomar tu cena y luego después ir a hacer lo que el Señor te dice que tienes que hacer. ¿Sí? Versículo 19 dice: porque es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones, que haya diferencias. ¿Sí o no entre nosotros hay diferencias, mis hermanos? Claro que las hay, y muchas. Hay muchas diferencias, pero tenemos que saberlas llevar, esas diferencias. ¿Sí o no? ¿Será necesario entre nosotros que haya diferencias? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 19? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Para eso son las diferencias, para eso son las disensiones entre los hermanos, para ver quiénes son aprobados y quiénes no. Los que se reconcilian, los que obedecen inmediatamente y se ponen a cuentas con Dios, o los que siguen de rebeldes. Para eso es, para hacer la diferencia, ¿verdad? Para ver los que son aprobados. Porque cuando comienza a haber diferencias, disensiones en una iglesia, allí comienzan a hacerse evidentes los que son aprobados. Por lo tanto, también los que son reprobados. ¿Sí? ¿Hasta aquí claro? Pero Pablo no está hablando de salvación en ningún momento del contexto. ¿Lo está viendo? Que no está hablando de salvación. Pablo no ha hablado de salvación, sino que él estaba reconociendo que eran obedientes a la palabra de Dios. Por lo que entonces Pablo, mis hermanos, está hablando a creyentes. ¿Cuántos de aquí son creyentes? Levanta su mano los que son creyentes. Ponga atención en esto, mis hermanos. Los que no eran aprobados eran los que generaban división.
Y los que eran aprobados eran los que evitaban y luchaban contra la división. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Versículo 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y voy a hacer una pequeña pausa aquí, mis hermanos. ¿Qué tiene que ver la división con la cena del Señor? ¿Qué tiene que ver? Porque si usted observa, mis hermanos, Pablo está recriminando que cuando se reúnen, no se reúnen para lo bueno, sino para lo malo. ¿Sí? Pregunta: ¿qué es lo malo? ¿Qué es? La división. La división. La división es lo malo. Y en este versículo 20 parece que Pablo está hablando de un tema diferente, ¿verdad? Porque dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Yo le hago una pregunta: ¿son dos temas diferentes o es el mismo tema? Es el mismo tema, así es. Entonces, cuando los corintios no se reunían para lo bueno, Pablo dijo: esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque había entre ellos, ¿qué, mis hermanos? División. Así es. Y como había división y comían la cena, cada quien buscaba lo suyo, cada quien buscaba satisfacerse en su comida, en su vino, no compartían con los demás, había división, pues entonces tomaban la cena indignamente, ¿verdad? Y el verso 21 es todavía más específico, mis hermanos. Cuando él dice se reúnen a lo malo, se refiere a celebrar la cena del Señor en medio de divisiones entre nosotros. Vea el versículo 21 lo que dice: porque al comer, ¿comer qué, mis hermanos? ¿Comer qué? La cena del Señor. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y ahí está, ¿no? Ya repartiendo los ujieres, el vasito de jugo. Y algunos ya hasta le dan el trago y no se esperan a que les demos la indicación, ¿verdad? Y les reparten el pan y ya se lo comieron y no se esperan a dar la indicación, ¿verdad? Sin meditar, sin reflexionar, se lo comen. Y no es así, mis hermanos. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena, ¿verdad? Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Fíjense. Versículo 22 dice: pues ¿qué? ¿No tenéis cosas en que comáis y bebáis? Casas, perdón, ¿no tienen casas en donde coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. ¿Te fija? En esto estaba la división ahí. En esto estoy de acuerdo con ustedes, decía Pablo, haciendo diferencia entre ricos y pobres. No estoy de acuerdo, decía Pablo. Y escuche, la idea de celebrar la cena del Señor con una mala actitud tiene que ver con una actitud de división entre mis hermanos y yo. Esa es una forma de celebrarla indignamente, la actitud. Si usted se atreve a celebrar la cena del Señor en discordia con sus hermanos, si tú lo haces, lo estás haciendo indignamente. Porque Pablo dice: ¿o menosprecias la iglesia de Dios? ¿Por qué? Porque mientras yo tengo problemas con alguien más y mi comunión no está bien, aún así yo celebro mi comunión con Dios. Y eso, mis hermanos, ¿no es acaso hipocresía? ¿No es acaso hipocresía? Que celebrando juntos resulte en mi corazón que yo tengo algo en contra de alguien y aún así estamos juntos celebrando la cena del Señor. Eso sí es hipocresía, mis hermanos. Eso es ser un Judas. Si tú tienes algo en contra de alguien, tú te conviertes en Judas. Judas tenía algo en contra de ¿quién, mis hermanos? ¿De quién? De Jesús. Y sin embargo él tomó el pan y lo comió y bebió el vino, mis hermanos. De los 12 él lo hizo de una forma indigna y se hizo culpable del cuerpo y la sangre de Jesús. Si tú te atreves, después de lo que yo dije, a hacer lo mismo, tú eres culpable. Y podrás decir: entonces no la tomo. Pues esa sería la salida más tonta, mis hermanos, que pudieras elegir. Porque en lugar de decir: ok, voy a pedir perdón, me voy a poner a cuentas, tu salida falsa es: no la tomo. No,
arrepiéntate y toma la cena. Mire, si está en discordia con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos, con tu esposa, conmigo, si tiene algo en contra de mí o entre ustedes, usted lo toma, lo hace indignamente o menosprecia en la iglesia del Señor. Pablo dice: en esto no os alabo, no lo están haciendo bien. Celebrar la cena del Señor es recordar lo que nos tiene unidos, mis hermanos. Celebrar la cena del Señor es lo que nos tiene unidos. Todos digan unidad. Unidad. ¿Somos una iglesia unida? Amén. O al menos deberíamos de ser una iglesia unida, ¿sí o no? Celebrar la cena del Señor es recordar a aquel que nos hace tener todas las cosas en común. Amén. Es recordar a aquel que nos hace hermanos. Y aunque yo tenga mi hijo delante de Dios, no es mi hijo, es mi hermano. Y aunque yo tenga mi esposa, yo la puedo ver como mi esposa, pero delante de Dios también tengo que verla como mi hermana. Y aunque sea mi esposo y lo vea y diga: qué locura cometí cuando escogí a este hombre, usted tiene que verlo delante de Dios como su hermano. ¿Sí? Y si tú tomas la cena estando en discordia con tu hermano, lo haces indignamente y te vuelves culpable. No sé, mis hermanos, si en base a esto tendríamos que suspender nuestra celebración, ¿verdad? Porque pensaríamos, ¿verdad? Pasaríamos las charolas y así como las pasamos terminarían completamente enteras. Pero esa no es la intención. ¿Por qué? Porque no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerme a cuentas en mi corazón delante de Dios por lo que estoy haciendo o por la actitud que hay en mi corazón. Porque los corintios, mis hermanos, celebraban la cena del Señor, pero había divisiones entre ellos. Pablo dice: eso no es celebrar la cena del Señor, porque hay entre ustedes división. Esa no es una actitud digna de celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Y da los ejemplos entre ricos y pobres, que se peleaban, porque unos llevaban más y otros no llevaban nada, y decían: no, pues tú no llevaste, yo no te comparto. Entonces, para poder celebrar la cena del Señor, el requisito es estar en paz con todos, mis hermanos. Ese es el requisito, estar en paz con todos. Los corintios, a pesar de estar unidos, tenían un corazón dividido. Nadie esperaba a su hermano para la celebración. Nadie. Unos comían mientras otros los veían comer. No compartían con nadie. Otros bebían hasta emborracharse. Y aún así celebraban la cena del Señor, por lo que Pablo les exhortó en ello. Y esto mismo sucede en las iglesias en la actualidad, mis hermanos. Eso sucede. Y vaya una vez más a 1 Corintios 11:27. 11:27. Vea lo que dice ahí. De manera que, es decir, en vista de todo lo que hemos dicho anteriormente, sí, casi una hora, en vista de lo que hemos dicho anteriormente, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿qué sucederá? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, cuando Pablo habla aquí de una forma indigna, mis hermanos, ¿a qué se refiere? A que hay entre nosotros división. Muchos de nosotros pensábamos que hacerlo de forma indigna es hacerlo en pecado. ¿Sí o no? Eso pensábamos. Es que yo estoy en pecado y si la como, soy indigno. Es que no me he bautizado y si la como, soy indigno. Ya vimos claramente en las escrituras que de eso no habla. ¿Verdad que no? De eso no habla. Claro, tenemos que arrepentirnos. Mientras nosotros tengamos el pan en nuestra mano y el vino, tenemos que pedirle perdón al Señor y reflexionar en lo que estamos haciendo mal.
Porque si no nos arrepentimos al tener en nuestras manos ese vino y ese pan, entonces, y la tomamos así, lo estamos haciendo indignamente. ¿Sí? Tiene que ver entonces, mis hermanos, con una actitud de división en el mismo cuerpo de Cristo. Y no se menciona nada más, ¿verdad? Ve el versículo 28. Por tanto, en vista de esto, ¿qué debemos de hacer, mis hermanos? ¿No comer la cena del Señor? ¿Qué dice Pablo? En vista de esto, pruébese cada uno a sí mismo. No dice prueba a tu hermano, ¿verdad? Sino a nosotros mismos, ¿sí? Y coma así el pan y beba de la copa. Entonces sí podemos hacerlo, pero tenemos que ponernos a cuentas, ¿sí? ¿Significa que si tienes división con alguien, no puedes celebrar la Santa Cena? No, sí puedes, pero ¿qué es lo que sí tienes que hacer? ¿Qué? Ponernos a prueba cada uno, ¿verdad? Y comer, o sea, ponernos a cuentas con el Señor y comer y beber. Entonces aquí comienza la advertencia, mis hermanos, ¿sí? Antes de comer, ¿qué tengo que hacer? Probarme a mí mismo, examinarme. ¿En busca de qué, mis hermanos? ¿De adulterio? ¿De alguien no bautizado? ¿De alguien mentiroso? No, sino en busca de una actitud de división en contra del cuerpo de Cristo. Y esto incluye a todos. A todos. Voltea a ver al que tiene a su lado. Lo incluye a él y al que está atrás también. Todos. Si yo identifico que con uno de ellos tengo problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme. ¿Sí o no? Eso es lo que tengo que hacer, arrepentirme. Y esa actitud de examinarme y arrepentirme, puedo entonces comer el pan y beber el vino. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque es importante que no olvide el probarme a mí mismo antes de celebrar la cena. Pablo da la explicación del por qué en el siguiente versículo. ¿Por qué es importante probarme a mí mismo antes de probar la cena? Ve el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, ¿a qué se refiere? ¿Actitud de qué? De división. Porque el que come y bebe con una actitud de división, sin discernir el cuerpo del Señor, no está comiendo pan y no está bebiendo jugo. ¿Está qué haciendo? Juicio, come y bebe para sí. Y esto es terrible, mis hermanos. En esto sí tenemos que temblar, mis hermanos, porque ya no es solo pan y jugo lo que estaría comiendo cada uno de nosotros. Es juicio. Y en inglés, ¿cómo se dice jugo? Juice o juice. Juicio, ¿verdad? Juicio. Se escribe juice. Estaríamos bebiendo juicio. La palabra juicio, mis hermanos, significa juicio de dictar sentencia sobre alguien que se ha determinado culpable y que ahora está en la espera de una sentencia. No alguien que se va a apelar para ver si es culpable o inocente, sino alguien que ya está determinado culpable y ahora espera la sentencia de parte del juez. Eso es el juicio. Cada uno come y bebe para sí juicio, donde Dios determinará una sentencia. Otra traducción de este mismo pasaje dice, el versículo 29 dice: porque el que come y bebe sin tener en cuenta a los que forman parte del cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. ¿Cómo puedes amar a aquel que no ves si no puedes amar al que sí ves? ¿Cómo? Decir yo amo a Dios, pero no amo a mis hermanos. Pablo está hablando de división. Está hablando de la celebración como la iglesia. Y ese tipo de celebraciones, mis hermanos, no se puede hacer de manera individual, ni solos en casa con las familias, mucho menos por línea a través del Facebook Live, ¿verdad? Este tipo de celebraciones solo se hace en la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aunque se tenga una buena intención o un buen corazón, todos serían culpables. ¿De qué, mis hermanos? ¿O por qué serían culpables?
porque están tomando y comiendo juicio para sí. ¿Por qué? Porque excluiste a la iglesia. Por eso toda la iglesia está aquí, mis hermanos. Todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Todos están aquí, ¿verdad? Para la celebración de la Cena del Señor como iglesia. No puedo hacerlo solo, no puedo hacerlo con grupos de servidores. Tengo que incluir a toda la iglesia. Si no, estaría generando, mis hermanos, división y todos estaríamos comiendo y bebiendo juicio de Dios. ¿Hasta aquí claro, mis hermanos? ¿Cuáles son las consecuencias de esto entonces? Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esta, mis hermanos, es la sentencia de parte del Señor. Que si yo lo hago agrediendo el cuerpo de Cristo, el Señor da la sentencia agrediendo mi cuerpo. ¿Cómo? En enfermedad, en debilidad y hasta en la muerte. ¿Se fija? Qué tremendo cuando uno toma indignamente la cena del Señor. Así que cualquiera que menosprecia a su hermano y celebra la cena del Señor se hace indigno, y por esa razón de actitud el Señor lo enferma, lo debilita y se lo lleva, ¿verdad? Versículo 31, ya para terminar, mis hermanos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pablo nos da la salida, mis hermanos. Si yo me examino a mí mismo, Pablo dice, no eres sentenciado porque te diste cuenta y te arrepentiste. Amén. Versículo 32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí sí habla de salvación, mis hermanos. Ve al versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros. Así que cuando les repartan el pan y el vino, espérese, no se lo tome. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Increíble, ¿no lo cree así, mis hermanos? Eso significa celebrar la cena del Señor. No tiene nada que ver conmigo, sino con Cristo y su cuerpo. Y su cuerpo se llama ¿cómo? Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, mis hermanos, que por vosotros es partido y por vosotros se derrama. Pase el grupo de alabanza, por favor. Y mientras repartimos el pan y el vino, pasen también los sugieres. Primero van a repartir el pan. Mientras repartimos el pan y el vino, mis hermanos, tenemos que reflexionar y meditar en lo que Pablo nos invita a hacer, a examinarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Olvidémonos de todo y de todos, mis hermanos. Esto es entre tú y Dios. Es tiempo de examinarnos a nosotros mismos. Amén. Yo quiero pedirle de favor que se reúna con su familia. Reúnase con su familia, por favor. Entonces, ahora sí, hermanos, por favor, tomen las charolas para repartir el pan y el jugo. Uno tome el pan, dos tomen el jugo y repártanlo, por favor. Y en cuanto reciba el pan y el vino, mis hermanos, continúe examinándose. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, vamos a recibir el pan y el vino.
los jóvenes y jovencitos pueden hacerlo siempre y cuando sepan distinguir lo que Jesucristo hizo por ustedes. ¿Sí? Gracias, Señor. Siga reflexionando. Si usted ya tiene el vino y el pan en su mano, reflexione ahí en su corazón. Reflexione, medite. ¿Ya lo tienen todos? ¿Ya están repartidos todos? ¿Están todos? Falta Giovanni su vino. Mi hermano Giovanni le falta la copa de vino. ¿Alguien falta? Levante su mano, quien falte. Falte de copa, falte de pan. ¿Alguien falta? ¿Ya todos están completos? Gracias, Señor. Y escuche lo que Pablo les enseña a los corintios, mis hermanos. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, mis hermanos. Y mientras comemos y este pan se desmeduza en nuestra boca, recordemos que de la misma manera el cuerpo de Jesús fue desmenuzado por nuestra causa, para que seamos un solo cuerpo. Meditemos por un momento, mis hermanos, en esto. Ahora sí, dice el versículo 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Y mientras bebemos este jugo, recordemos que su sangre fue derramada para limpiarnos y lavarnos de todo pecado y hacernos nuevas criaturas. Meditemos por un momento, mis hermanos.
Pablo termina diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anuncias hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciamos, mis hermanos, hasta que Él venga. Así que terminemos, mis hermanos, adorando al Señor, quien hizo todas estas cosas, quien ofreció su carne y su sangre cuando nadie más estuvo dispuesto a hacerlo. Y Él ofreció su carne y su sangre como pago de nuestra libertad. Amén. Adoremos al Señor con el corazón. Dile a Él: a ti, Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor, por amor a nosotros moriste clavado en esa cruz. A ti, Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor, por amor a nosotros moriste clavado en esa cruz. Altura, oh no, aleluya, dile a Él, aleluya, aleluya. Alturas, y al Cordero sea el honor, y al Cordero sea el honor, y al Cordero sea el honor. Dale el honor al Señor, y al Cordero sea el honor. Adórale a Él, y al Cordero sea el honor, y al Cordero sea el honor. Ese aplauso fuerte al Señor, al que merece todo el honor, todo el reconocimiento, al que murió en esa cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor. Recordamos tu muerte, recordamos tu resurrección. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Así que, mis hermanos, recordemos siempre lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Amén. Despídase de su hermano, dígale qué bueno que estuviste aquí, y vámonos contentos y felices porque el Señor nos ha perdonado, nos ha liberado y hemos recordado lo que Él hizo por nosotros. Amén.